Hola, preciados hermanos, tengan todos ustedes un feliz sábado. Estamos aquí una vez más, por la gracia de Dios, estudiando el repaso de la lección número 12, que por título nos dice Confianza en medio de la tempestad. Hechos 27-25 nos dice así: Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Palabras de Pablo, dando ánimos a todos los marineros y tripulantes que estaban en este viaje rumbo a Italia, ¿no? Con el objetivo de llegar a Roma. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Ellos partieron estando a cargo, ¿no? De Julio. Julio era un centurión, ¿no? Entonces Julio estaba a cargo de Pablo y de muchos otros presos, ¿no? Ahí en medio de Pablo. Y también dice el espíritu de profecía que también estaban siendo acompañado Pablo por Lucas y Aristarco. Aristarco quiso compartir la celda, ¿no? Con Pablo. ¿Para qué? Para asistirlo, porque en estos momentos Pablo estaba un poco delicado de salud, ¿no? Entonces dice que después al día siguiente llegaron al puerto de Sidón y de allí esperaron unos días para que se calmase, porque hay que recalcar aquí un punto muy importante, ¿no? Con respecto al viaje que ellos tenían. En aquel tiempo, el viajar por mar se consideraba y se caracterizaba por algo muy peligroso, ¿no? Por algo que tenía bastante riesgo. Entonces, había una temporada, según recalca, que una temporada en la que era casi imposible navegar, ¿no? Y era la estación de invierno. Entonces ellos ya estaban a punto de cruzar a la estación de invierno, ¿ya? De esto sabemos que el viaje fue totalmente difícil, ¿no? Porque había tormentas y había bastantes nubes en el cielo, ¿ya? Porque de la única manera como los marineros en realidad se guiaban para llegar al lugar, ¿no? Al destino, era viendo a través del sol y las estrellas, ¿no? Pero cuando hay tormentas se nubla todo, ¿cierto? Entonces era totalmente difícil, ¿no? Al final llegaron a buenos puertos, ¿no? Y de allí se inició una discusión crucial, ¿no? Para el viaje. Era en que si había de invernar, si se debía invernar en ese lugar o buscar un lugar más apropiado para invernar, ¿no? O seguir con el viaje. El consejo del apóstol Pablo para todos los marineros, ¿no? Y para el dueño del barco fue lo siguiente. Les dijo: jóvenes, que se quedasen en buenos puertos, ¿no? Porque el viaje iba a ser malo, ¿no? Como ya habíamos dicho, ya estaban a punto de pasar al invierno, que era la estación donde era casi imposible navegar, ¿no? Entonces había mucho riesgo y Pablo, eh, utilizando la inteligencia, la sabiduría, ¿no? Él dijo y optó por que se quedase. Pero la mayoría no le tomó en cuenta, ¿no? Así que también Julio, quien tenía mucho respeto por Pablo, decidió apoyar a la mayoría. De esta manera partieron de buenos puertos y empezó como Pablo bien lo anunció y aconsejó, ¿no? De que todos se quedasen por este mismo tema, ¿no? De que el viaje iba a estar rodeado de tormenta, iba a ser casi imposible. Y dado lo sucedido, evidentemente, el viaje fue, como quien dice, toda una tortura, ¿no? Entonces ellos ya desesperados porque recalca que había fugas de agua y ellos estaban trabajando duro. ¿Para qué? Para que
el barco no se rompiera, no se desgarrara y no había más filtros de agua. En todo esto, los marineros, muchos de ellos, la mayoría de ellos, en realidad casi todos, no habían almorzado, no habían comido por estos problemas, ¿no? Y estaban tratando de salvar sus vidas, y en eso el apóstol Pablo ora al Señor fervientemente y le pide la vida de todos los tripulantes del barco, ¿no? De todas las almas que estaban en aquel barco. Entonces el Señor le responde en oración y le dice que todas las almas no iban a sufrir ninguna pérdida, ¿no? Entonces es ahí donde Pablo les dice, jóvenes, ¿no? Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho, ¿no? Que ninguno de aquellas almas iba a perecer. Entonces, la esperanza en aquel momento estaba totalmente por los pisos. Y es ahí donde Pablo, como bien recalcamos, levantó los ánimos y las esperanzas empezaron a surgir, ¿no? En sus corazones. Viendo así, Pablo al final, en la navegación, al final llegaron a un lugar, ¿no? Era una isla, pero antes de llegar a la costa dice que el barco estaba así como casi ya despedazándose y notaron de que había rocas en la costa, y cuando hay rocas el barco totalmente se destruye, ¿cierto? Porque el barco en aquel entonces no estaban capacitados para chocarse con rocas, ¿no? El barco se estaba por despedazarse. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Algunos marineros, por tratar de salvar sus vidas, ellos y procedieron a irse, ¿no? Egoístamente, trataron de huir en los botes salvavidas y tomar sus propias decisiones sin pensar en los demás, ¿no? Es ahí donde Pablo le dice a los soldados, y también a Julio le dice que si estos presos, ¿no? Se salen con la suya y se van, que ellos iban a rendir cuentas y obviamente iban a pagar con sus vidas, ¿no? Porque en aquel entonces los soldados estaban velando de que los presos llegasen vivos o en todo caso también era en aquel entonces era la responsabilidad de estar con un preso, y si no se daba ese resultado, ellos corrían el riesgo de perder sus vidas. Entonces es por eso que Pablo les dice, si ellos se van, ustedes, en otras palabras, van a morir, ¿no? Entonces les advirtió Pablo justo a tiempo, ¿no? Y dejaron, o sea, se rompió ese plan egoísta y al final no salieron, ¿no? Pero en aquel entonces, en ese momento, estaban todos así como bien asustados, que qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es así como, apreciados hermanos, en momentos difíciles, en momentos de tempestad, nosotros tenemos que tener los ánimos, ¿no? Por arriba, porque muchas veces es cierto que nosotros llegamos hasta el piso, o sea, nuestros ánimos llegan hasta el piso y siempre necesitamos el ánimo de alguien o directamente del Señor, como así lo estaba Pablo, ¿cierto? Entonces en momentos difíciles acordémonos del Señor, que Él siempre va a estar dispuesto para animarnos, para apoyarnos y para dar una solución correcta, ¿no? Así que el Señor nos ayude a saber de qué manera actuar en momentos difíciles, así como como los que pasó Pablo y todos estos personajes en este viaje peligroso. Que el Señor nos bendiga y nos siga instruyendo con su verdad,
¿no? Y sigamos creciendo tanto espiritualmente para cuando estas cosas vengan, tengamos una solución fácil y concreta y la demos con mucha sabiduría con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén.